¿Dónde y cómo viven los reptilianos en este planeta? Aquí hay algunos como en la, bajo de la tierra, en cuevas. Veo ciudades dentro de la tierra. Pero estos reptiles no son los que gobiernan, los que controlan. Es como si fuera una raza aparte que ha querido ser un poco más humana. Tienen más empatía con los humanos, pero aún así son como agresivos, son como animales salvajes, pero con una conciencia y viven debajo de la tierra. Pero estos que gobiernan, que quieren, están como a nivel etérico. Bueno, tú mencionabas que en un principio, cuando vamos al Génesis o a una parte inicial que nos permite comprender, decías que ellos habían colocado al humano aquí. ¿A qué te refieres? Veo una nave que viene a la Tierra y escanea toda la Tierra, los minerales, los analiza, los seres vivos, los microorganismos y los seres vivos. Y quieren estudiar qué pueden obtener de la Tierra y qué pueden generar en la Tierra. Y lo que hacen es como darle vida, juntan varias partes de la base de la Tierra y con parte de ellos crean como un humano diferente. No lo veo en sí como un humano, es como un cuerpo raro, no es el humano como somos ahora, es como más pequeño, más ancho, no tiene esta parte del cerebro, solamente le funciona como su parte de atrás. Así inician, como si estuvieran haciendo un Frankenstein ahí experimentando. Luego le van dando como la forma, la parte del cerebro, y lo basan en este ser que te dije inicial, que es un cerebro en sí, que se ve como un cerebro. Así empiezan a formar el cerebro del humano. Y los experimentos que hicieron los pusieron en la Tierra. Estos los humanos, porque en la Tierra veo que vivían otros seres, pero lo que es el humano en sí, así lo fueron haciendo. Pero te pregunto algo, Magda. Entonces, ¿los reptilianos son creación, perdón, los humanos son creación de los reptilianos? Veo que sí, veo que es esa parte que ellos quisieron poner, pero también usaron otras, como otras razas, otros seres, pero más adelante. Pero inicialmente los hicieron solo con ellos. Cogieron lo de la tierra, los seres y parte de ellos, y veo que pasaron muchos experimentos donde el cuerpo fue cambiando. Entonces, este resultado nuestro actual corresponde a la creación de ellos. Inicialmente sí, porque luego vinieron otras razas, otros seres, y tomaron esta base que hicieron los reptilianos y hicieron una hibridación con sus propias razas y ahí fueron cambiando. ¿Ellos estuvieron de acuerdo con esto? ¿La modificación de su propia creación? No, no fue un permiso, no fue como en convenio con ellos. Fueron otros seres que vinieron y lo hicieron independiente. ¿Permiso de quién? No, no tenían convenio con los reptiles para hacerlo. Estos otros seres que vinieron cogieron estos humanos iniciales que habían hecho los reptiles y los modificaron. Entonces, una pregunta, ¿cuál es la postura de los reptilianos al ver que su creación inicial ha sido modificada por otros seres? No les importa porque en el humano hay parte de ellos y esto también les sirvió porque teniendo parte de ellos es como si ejercieran una parte de control. Y, y en ese momento vieron que podían sacarle más provecho a estos humanos híbridos de otros seres, con otros seres.
podían controlar la energía. Tú mencionas un cerebro. Quiero que toques esto y dime qué es. Una conciencia que se forma de algo oscuro, como de una materia oscura, y se va formando como una conciencia diferente y se va dando forma a él mismo como un cerebro. Y ese cerebro forma como una subdivisión, formando un reptil. O sea que, Así es parte de reptil. o sea que esta es la parte de creación de los reptilianos. Lo crea, Sí, o sea, este cerebro es el que crea esta raza. sí, parte, sí, es lo que veo. Tú hablabas de una raza principal y 8 subrazas o Ujú. vertientes de la primigenia. ¿En qué se diferencian cada una de ellas de la principal? Los primeros son como arrogantes, es una fuerza o algo como soy un dios, pero con arrogancia, como todo, tengo el poder, el control, lo soy todo, y todo abajo de mí me debe ser fiel y está por debajo de mí. Y así es como que esta conciencia viajó a universos y tomó parte de universos que le eran como beneficiosos, como que tenían, veo como una cosa, como una piedra negra, como si fuera un diamante, pero en negro, que tiene mucho poder energético expansivo. Y esto fue llevando como una subdivisión de él para ir creando estas 8 razas. Ahora, Pero él seguía sintiéndose el Dios poder y poderoso sobre estas subdivisiones de él mismo. esta conciencia aún es existente a ese nivel que manifiestas. Sí existe, pero la siento muy lejana, como si fuéramos una subdivisión muy abajo, muy diminuta de esto que está por allá en otro lado. Los reptilianos son conscientes de que esta conciencia los creó. No hay en ellos la creencia de que son ellos como raza única y que no hay nada por encima de ellos, pero como en conciencia no lo saben, pero hay algo como si estuviera en la espalda de ellos, en el centro, que saben que es algo desconocido y es un punto ciego donde no saben el origen, como si no supieran el origen de dónde vienen ellos. Sí, yo hace un tiempo leí una investigación y decían que ni siquiera ellos mismos sabían de dónde venían, ¿no? Ujú. Bueno, ahora esta condición de no saber es causada por esa misma conciencia que los creó. ¿O por qué razón no lo saben? Porque no pueden tener miedo a algo superior a ellos, porque les quitaría como esa grandeza que este primero quiere que sientan, porque al sentirse una totalidad y los dueños y controladores de todo, ejercen un poder sobre otros, porque no tienen miedo, Esto es una creación intencional de la conciencia que perciban sí, esto así. ¿Por qué? ¿O para qué? para ejercer control hacia Sobre abajo, ellos. sobre ellos. Estos a su vez sobre otros, de los que se creen como creadores, y así, hacia abajo. Sí, Es como una es pirámide. progresivo. Ujú. Ahora, esta conciencia, con base a esta creación de los reptilianos, ¿de qué se beneficia de ellos? Es una red enorme de energía y conocimiento. Es una conexión de, de todo lo que exista y donde estén cada uno de estos reptiles. Es una conexión de conocimiento de lo que pasa, de energía.
de lo que pueden ver a medida que se expanden. Es como si esta conciencia lo sintiera y lo viera. Habíamos visto en un protocolo anterior los draconianos. Ellos, los draconianos, difieren de esta conciencia, o sea, son una creación aparte de esta conciencia, ¿o no? Es, es una, como una subdivisión. A medida que va bajando, van viéndose razas diferentes. Hay más hibridaciones con otros seres, con otros planetas, otros lugares, y van cambiando su morfología. Pero en Y cuanto a los... estos, Dime. y estos son como una parte muy abajo, diferente. Tienen, porque tienen parte de otras razas, no son como puros los que están aquí en la Tierra. Pero ven, te pregunto, ¿los draconianos son creación de esta misma conciencia o no? O sea, lo menciono porque los draconianos, dentro de lo que nosotros hemos investigado sin que esto sea la absoluta certeza, son seres como más poderosos que los reptilianos, que son los que estamos tratando hoy. Entonces, ¿sí o no? Yo lo veo como si él, en un lado, creara los reptiles y en otro los dracos. O sea que él sí creó a los draconianos, esta conciencia. Sí, y esta parte donde los dracos es más oscura, es más fuerte y más elevada que los de los reptiles. ¿Qué hace para que esta condición sea más poderosa la de los draconianos? ¿Cómo mueve la energía de tal forma que crea esto, estos seres? Son más agresivos, más salvajes y ejerce un control más fuerte porque tienen más dominio, ellos se creen más poderosos y, y en cualquier momento es como si ellos pudieran caminar solos o liberarse. Y ejerce, es como si tuviera que crear en lugar de estos 8, él crea de estos dracos 3 y empieza a hacer su escala. Los draconianos, al igual que los reptilianos, desconocen lo que mencionábamos antes, como ellos se creen absolutos, entonces no tienen esta conciencia de saber que han sido creados por otra conciencia. ¿Esta conciencia también los alberga a los draconianos o son conscientes de quién los ha creado? No son conscientes. No, tampoco. Cada uno se siente libre, poderoso y es como el rey, como el que se siente de rey porque le viene la sangre y no hay nadie más, él es el único rey que tiene su sangre de un color específico, así son los dracos, así lo sienten, como por derecho propio, soy el rey, el gobernante, así. O sea que esta condición faltante, entre comillas, entre los reptilianos y los draconianos y su origen es un mecanismo dentro del cual se beneficia la conciencia que los ha creado. Sí, ¿Por qué? ¿De qué se beneficia? de todo lo que ellos sepan y entienden. Es que si ellos llegaran a sentir que hay algo por encima de ellos, como esa soberbia, como ese poder que sienten, estaría disminuido y los haría vulnerables. Pero si se sienten una totalidad, no hay ese miedo y esa conciencia de que haya algo por encima. Y esto absorbe, es como si todo lo que ven y todo lo que tocan absorbiera y les hiciera sentir ese poder, lo incrementa y esta conciencia lo siente. Ahora quiero que toques ahí en la información esta conciencia y dime qué sientes al hacerlo. Es como una corriente eléctrica muy potente. Es un constante, como este ruido que escuchas en un cable de energía fuerte e invasivo. Estática. Es como si fuera muy fuerte, muy imponente, muy amplio. Como cuando ves estas máquinas donde se crea la energía, que es un pam, 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 Yeah. solo de energía, así. Ahora cuando vamos nuevamente al punto donde, bueno, estos seres se crean
y finalmente llega el momento del humano. Entonces se da como esta primera semilla de parte de ellos y crean este ser que tú mencionabas con no los dos lóbulos frontales creados, sino solamente el de atrás, ¿no? Sí. Bien, cuando ellos lo crean, ¿cómo es que ellos, tú decías que se basaban en este cerebro principal para crear ese cerebro? ¿Cómo es esto a sabiendas de que ellos no son conscientes de que hay una conciencia por encima de ellos? Es la forma, no en sí el contenido, sino la forma como se hizo, cómo se le dio la forma a ese cerebro. ¿De dónde tienen acceso a esta información para crear este cerebro en esa condición? Es como ellos, pero como si ellos lo supieran y lo entendieran en ellos, como si hubieran hecho un análisis del de ellos, pero no es como el que nosotros tenemos ahora. Es como si fuera así más aplastado y más alargado, Ujú. esta parte de acá. Sí. Y ellos se basaron en como en su parte física, como para ir creando. Pero faltaba algo, faltaba es una parte que ellos no podían como crear, tenían como el límite. Y este ser que crearon era siempre animal, animal, muy animal, solo como la forma del cuerpo cambiaba, pero seguían siendo como irracionales, como agresivos. ¿Hasta qué punto llevan esta creación? ¿Qué logran? Ellos no logran como las expectativas, ellos querían darle como una vida, como que fueran más autosuficientes, no tan animales. Y después de mucho abandonan sus experimentos. Van por descartado. Sí, y dejan estos humanos ahí. Bien. Em, ¿Cuál era su propósito si la creación se consolidaba como querían? Tener esclavos, tener seres que crearan, que obedecieran, pero no lo lograban. Eran demasiado animales y no lograban como Razonar. es como si es como que tú ahora le quieras dar a un animalito de la selva, que obedezca a cosas básicas que obedece un perrito. Era algo así similar. No lograba obedecer, no lograba entender. ¿Qué oficios o actividades ellos esperaban que ejercieran los humanos si esta creación se daba como querían? Que movieran cosas, que crearan, construyeran lo que ellos querían. Como que pusieran, como por poner un ladrillo sobre otro, La para fuerza hacer bruta. construcciones, sí, y no podían. ¿Qué querían crear por medio de los humanos? Bases de control de ellos aquí en la Tierra. Entonces, es como si ellos fueran los arquitectos y está la persona que hace la parte física, ¿no? Sí, Ahora, dime. así como los de las pirámides, Sí. así, los veo así, vienen, y está la nave, dan las órdenes y tienen los que elaboran, Sí, los actores intelectuales y luego una los mano de materiales. obra. Ujú. Ahora, bueno, entonces descartan al humano, porque digamos que no se logra el objetivo. Ahora, digamos que nosotros tenemos otro tipo, a nivel humano, tenemos otro tipo de morfología. Entonces tú mencionas que de ahí llegaron otro tipo de razas y estas razas fueron colocando su propia huella y se podría decir, y tú me corregirás si estoy equivocado, que entonces sería el cuerpo físico humano el resultado de la impronta o del aporte de cada raza. Sí, ¿Sí? Bueno, tú decías que a los reptilianos esto les es más favorable, ¿sí? sí, Porque tal vez lo que en principio no pudieron por sus propios medios, tal vez otras razas de manera entre comillas accidental lograron lo que ellos no. ¿Es así? sí, así es. Ahora, entonces, hablemos un poco sobre la manera en que ellos son en su morfología.
Primero, tú mencionabas que, bueno, hay diferentes razas y algunas de cierta forma se han humanizado más, que son los que están aquí. Bien. Sí, Em, Ahora quiero que observes por un momento el ADN humano y observes esta huella reptiliana que, según esta investigación, cada uno tendría. Y en cuanto a nuestro comportamiento, ¿en dónde se evidencia esta característica de ellos? yo veo el miedo, yo veo líneas con huellas, reptiles, re, y hace que reaccionen, que el cuerpo reaccione, que seamos así como que nos activemos con sucesos, con el miedo, con reacciones que no esperamos de nosotros mismos. Es también como la fuerza como la fuerza bruta que tenemos. Y esto era para darle fuerza al cuerpo. Para eso lo instalaron, como para hacernos más grandes, más fuertes físicamente, pero a la vez se reacciona el cuerpo ante situaciones y podemos responder con miedo, agresividad, descontrol. Entonces, entre comillas, utilizando la palabra sin que esto signifique la literalidad del evento, ese sería el gen reptil cuando se actúa de manera violenta, cuando se tiene miedo, ¿sí? Cuando se Sí, actúa de manera agresiva, cosas como estas. sí. También me viene la disciplina como ellos quisieron, como que fuéramos fríos y disciplinados como ellos en algunos aspectos. Bien, ahora volviendo a la raza, vamos a hablar por un momento a los que están aquí intraterrenos para hacer algo, o más bien una exploración mucho más cercana, entre comillas. Míralos. ¿Cuál es su fisionomía característica? Son como humanos, tienen el cuerpo como si fuera humano, sus dos pies, sus dos O manos. sea, humanoides, ¿sí? Sí, Extremidades. sí, pero son reptiles, tienen su piel como con escamas gruesas, gruesitas. Son algunos como verdosos, otros un poco más amarillos. Su cara también es como tiene el rostro, pero sus facciones son más gruesas, son como si fueras un lagarto, pero, como si yo tuviera esa piel de lagarto acá, esas facciones. Y hay varias, es como diferentes razas. Unos son más altos, otros son más verdes, otros son más amarillos. Pero lo que tienen diferente es que tienen como más genes humanos o son más hibridación con humanos. O ¿Cómo? sea, pueden ser como sentir, percibir, como oler, como si tuvieran características humanas. Pero hay una parte predominante que es agresiva, que es como si fueran animales salvajes, esa agresividad. Pero si ellos consideran a los humanos como una raza inferior, ¿por qué insertar dentro de estas hibridaciones este tipo de características? Es que estos es como si se hubieran rebelado o hubieran decidido zafarse de ahí, de estas mismas características de ellos. Es como si fueran perdiendo su pureza y al ir perdiendo su pureza tienen más independencia y control sobre lo que ellos quieren. Y esta independencia y control
la adquieren del, entre comillas, genoma humano. Sí, de las hibridaciones con los humanos y otras razas. Es que estamos mezclados todos. Ven, antes de que continúes, o sea que esta entremezcla de todos estos genes hace que se tenga determinada autonomía, me refiero aquí a la fisicalidad. Es elección, sí, elección. Bien, teniendo en cuenta que es como una especie como de mezcla, como tú bien mencionas, cuando ellos deciden rebelarse y adquirir un poco de esta experiencia humana, también hay fusión de las demás huellas energéticas de los demás seres que han colocado su propia impronta en el humano. Sí, Esto les permite ser más hábiles que los de una raza pura, ¿o no? más, sí, ¿Sí? más hábiles, sí. Sí, me refiero porque si se pertenece a una sola raza en característica, pues así mismo el actuar. Pero si tienes diferentes perspectivas de diferentes razas, tal vez es más versátil. Sí, así es. Al momento de la hibridación pierden características o calidades de la pureza primigenia. O estas se Sí, mantienen intactas. Sí pierden. ¿Por qué razón? es, va disminuyendo la cantidad como de genes de una raza y esto hace que se vayan transformando en lo que ellos quieran es si nace un bebé de dos razas diferentes, tiene una combinación, no elige una sola, va perdiendo su pureza, se va disminuyendo. Entonces digamos que, a ver si yo estoy tal vez equivocado y tú me corregirás. Entonces, al momento de la hibridación, para que esta pueda ser efectiva, hay que disminuir la pureza misma para poder causar esto, porque si se estuviera en estado puro puro, entonces la hibridación no sería factible. ¿Es así? Es, es que veo la combinación de las de dos razas y entrando en como en un feto, en un ser, Ujú. pero no puede entrar en un 100%, no va Claro, pura. por eso tiene que modificarse. Exacto, y se combina. Entonces, veo unos genes que predominan sobre otros, y esto también lo va eligiendo el ser que está ahí, que entró, como con su energía. Claro, tiene que haber una Y conciliación energética para que sí, se pueda dar. Entonces, esto quiere disminuir que es como si yo estuviera balanceando los valores para poder encontrar un punto, ¿sí?, de confluencia donde finalmente sí se pueda dar. Bueno, yo sí. aquí digamos que con base a lo que escucho. Qué calor, Magda. Muy bien, continuemos. Ahora, eh, estamos hablando, bueno, sobre esta hibridación y sobre estos seres que están aquí. Quiero que mires, por ejemplo, su capacidad cerebral. Pero en principio quiero que observes por qué ellos al ver nuestra condición, pero lo vamos a ver desde la actualidad, no desde esa época primigenia, sino desde este punto. ¿Por qué nos consideran seres inferiores? ¿Qué es lo que ellos ven que hacen que tengan este juicio? Ellos inicialmente nos querían siempre ver como seres inferiores de esclavos, como solo para mano de obra, y ha quedado este concepto siempre. Y ahora es porque el humano no es consciente de qué es o quién es. Ok, Es perfecto. esa falta de conciencia. Entonces al humano le dicen, ah, esto es amarillo. Y es como si todos con su cabeza dijeran sí y lo ven amarillo así no sea. Es eso, es que un cúmulo de gente se deja llevar para donde otros quieran. Sí, la más. Y esta es la falta de conciencia. Entonces eso hace que el humano no se sienta un ser completo, individual, y se resta poder. Ok. Es fácil de manipular. Ahora observa en un reptiliano. Si ellos se fisicalizan, por ejemplo, escuchaba cuando antes leía bastante acerca de esto, esos casos donde en lugares alejados personas tuvieron la oportunidad de ver o incluso interactuar con estos seres a nivel físico. Se fisicalizan. Sí, Freddy, sí. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran la fisicalización? Es que hay unos que ya son físicos.
Así. y, y tienen como una especie de camuflaje que se pueden como esconder en el entorno. Se ponen verdes o se ponen como el árbol, pero están físicos. Ah, como Solo que camaleónicos. sí, Ok. así. ¿Cómo lograron y por qué fisicalizarse? ¿En qué objeto tienen? Digamos que están en el ámbito energético etérico, pero ¿qué los motiva a fisicalizarse? Es vivir esta experiencia, el lugar, desde la parte física. Es como si la tierra fuera su hábitat y se sintieran bien ahí. Solo que existimos nosotros con nuestra inconsciencia de ser como otra cosa y ellos no pueden interactuar con nosotros. Además es que algunas razas son salvajes, como los caníbales. Ujú. Ellos comen, les gusta la sangre, pueden al comerse un animal, no solamente se comen el animal, sino su energía eh, consciente, la pueden ver, la pueden absorber. Em, Les cuesta esta adaptabilidad a esta atmósfera, a veces se lee que tienen dificultad y que por alguna razón están bajo tierra, como si la densidad bajo tierra les fuera más viable, más factible que la de la superficie. ¿Esto es así? ¿O simplemente es por decisión les es impersonal? No es algo con el sol. Es como si los quemara, como si les afectara, les quitara fuerza. ¿Por qué? Es, es como una sensibilidad. No pueden estar mucho tiempo afuera. Y hay algo en el aire debajo de la tierra diferente. Es otra densidad. Claro, Lo que para nosotros nos ahogaría, crearía como una falta de aire, es lo que a ellos les sirve. es como posturas contrarias, ¿no? Entre comillas también. Ujú. Bien, Magda, ahora mira, em, ellos nos consideran como una raza inferior dentro de su apreciar, pero aún así si esto es así para ellos, ¿por qué ocultarse? ¿Por qué no salir a la luz pública y bueno, y si quieren destruir, pues bueno, se destruye absolutamente todo y hacen lo que tienen que hacer? Porque siempre es esto, o sea, estos seres siempre están ocultos. Muchas especies, muchas razas ocultas. Dentro del Pues, aspecto físico, me refiero a esto. es que estos que están ocultos no salen porque tienen miedo de nosotros, tienen miedo de ser destruidos. Los humanos lo que no entienden lo quieren destruir y, y les da miedo. Pero ¿por qué tienen esta vulnerabilidad si supuestamente ellos son superiores? ¿Dónde está la Es vulnerabilidad que, de ellos? es que ellos son como tienen algo salvaje, tienen algo salvaje y no tienen esos mismos pensamientos y emociones que tenemos. Los de ellos son más limitados y ellos pueden percibir en nosotros como la potencia, la energía y la fuerza que nosotros no sabemos que tenemos, pero a ellos les falta algo, les falta. Nosotros tenemos como una energía mental diferente y una energía emocional que ellos no tienen. La de ellas son como más limitada. No están tan humanizados como nosotros, tan sensibilizados. Y a eso le tienen miedo ellos. Ok, por eso se ocultan. Quiero que vamos a observar un reptiliano físico. ¿En, en dónde tienen mayor lugar de confluencia? ¿En dónde están o dónde les gusta habitar más? Bueno, digamos que bajo tierra, pero ¿en qué zona geográfica desde la superficie? Yo veo como en Arizona, en, en el Amazonas,
y Canadá, y hay debajo de los polos unas ciudades pequeñas muy abajo, pero todo está conectado por debajo. Ya, rutas interconectadas. Sí, ¿A qué se dedican ahí? Digamos que en cuanto a una característica general. nada, no hacen nada, solo conviven, como cuando ves tribus nómadas, así, solo viven ahí, viven, comen, ¿Qué comen? se reproducen, animales crudos. ¿Comen humanos? Sí, veo que ellos cazan en la noche y hay uno que lleva en un desierto a un humano arrastrado que lo cazó. Quiero que retrocedas dentro de esa misma línea y dime cómo fue que sucedió. Es un hombre que va en una carretera oscura y este reptil salta, el señor va en un carro y este reptil salta sobre él, empujando el carro como de la vía, y saca al humano del carro Ujú. y se lo lleva. Obviamente estamos en el ámbito físico. ¿Qué hace con él luego? Lo arrastra y lo descuartiza. Cuando lo va sacando del carro es como si sacara un bulto de algo y le parte todos sus huesos al sacarlo y se lo lleva así arrastrado y lo lleva a su cueva. Allá empieza a comérselo. ¿Le gusta el sabor? Sí, de la sangre caliente. Si fuera sangre inerte, fría, ¿le sería agradable? No, veo que si tiene un proceso de descomposición, no se lo comería. ¿Por qué no? No está contaminada, ya en su, como podrida. Un cólico estomacal. Esto lo enfermaría, Claro. sí. Eh, Quiero que observes en el momento en que ocurre esto con esta persona, el deceso. ¿Qué pasa con esa persona a nivel energético? Cuando, por ejemplo, ya su cuerpo va colapsado. Yo lo veo en shock, sale de su cuerpo cuando se volteó el carro y sigue su cuerpo, no entiende qué pasa. ¿A ese nivel energético tiene interacción con esta entidad o no? No, esta entidad Muy física. es como muy salvaje y muy física. Y este en particular no es como si fuera carroñero, como si fuera muy salvaje. Y solo es lo físico para él lo que predomina. Ok, ahora hablemos un poco de la reproducción. ¿Se reproducen como nosotros? ¿Copulan o no? Sí, Cuéntame esto. veo algunos con pareja y veo que hay unos que ponen huevos y otros que son como un embarazo como normal como las mujeres. Pero te pregunto, o sea, ¿hay unión física como el hombre y la mujer aquí? Sí veo estos que nacen como por el parto, Ok. tienen una pareja por como de vida, un compañero de vida Ujú. y tienen solo un hijo. Dada la condición de su naturaleza, ¿tienen muestras de afecto, escenas románticas entre ellos?
no, es, ¿O es una relación agresiva, totalmente la no, antítesis de lo que nosotros hacemos? no, es como si fuera un compañero de, como si fuera solo convivencia de pareja, de ir a cazar, te traigo la comida y el otro caza, trae la comida, alimentan su hijo, pero no hay amor, no hay como sentarse a hablar, como no, es como el león con sus leonas, así, O sea, no hay pero lazos de esto es apego ni una sola celos, ¿no? pareja, no, nada de eso. Ok, bien. Bueno, ahora volvemos al punto de la... Bueno, estamos observando a este reptiliano y bueno, cómo devora a este humano y se lo come, Ujú. desde el aspecto físico. Pero yo he tenido la oportunidad de leer alguna de la información y me he encontrado con que, sin que esto sea la absoluta certeza, hay ciertos humanos que han tenido una interacción un poco más, de cierta forma, intelectual, donde ambas posturas han podido intercambiar impresiones cada uno desde su perspectiva. ¿Ves algo como esto? Veo como una montaña, es un ser más humano que reptil, como si fuera como de estos brujos, de estos chamanes, Chamanes. así lo veo en una montaña, pero tiene más de reptil que de humano. Ahora observa al interactuar con un humano. Es para él como un maestro, para el humano. Le cuenta historias y él escucha historias en el inframundo. Inframundo es como debajo de la tierra. Hay una conexión de información entre estas razas reptiles más salvajes y este chamán o este ser puede percibirlas y las energías y él las comparte con otros humanos. En cuanto a su morfología, ¿qué tan, o sea, es muy reptil? Bueno, sé que mencionas que es más humano que reptil, pero aún así en su morfología, ¿en qué porcentaje difiere de la de un humano? Él tiene un 60% reptil, pero se lo percibo como desde como su parte trasera del cuerpo. Ya. En su parte del frente no, pero de la cintura para abajo tiene todas sus facciones reptiles y en la parte de atrás, como si la mitad de los brazos tuviera las escamas Hay un y la parte choque, del frente no. hay un choque físico entre la forma en que la persona que interactúa con él lo asimila, dada su morfología diferente. No, porque ya sabe, este ser lo conocen como en un medio específico y los humanos que han interactuado con él le cuentan a otros humanos y para poder llegar a él necesitan unos protocolos porque entienden que a veces la persona va a hacer un choque emocional, Claro. porque este hombre cuando habla es como si transformara, a medida que habla, es como si entrara como en un trance y al entrar en este trance, compartiendo con el humano, va transformándose en momentos entre reptil y humano, unas facciones sutiles, y esto asusta a otros. Y la gente está supuesta a estar lejos, un poco lejos de él, y a no mirarlo a sus ojos. ¿Qué pasaría si lo miraran a los ojos? No es como el choque emocional, como si se estableciera una conexión con él. Y es algo que en los humanos, como si entráramos en una hipnosis y nos descontrola, como si al entrar en esa hipnosis con este reptil empezáramos a tener convulsiones, la persona empieza a tener como convulsiones. Hay una conexión que no es fácil de asimilar para un humano normal. Tiene que tener muy buen control de él mismo. Exacto, para allá iba. Quiero que observes cuál es la condición que se tiene en nosotros, que hay en nosotros,
que se da ese aspecto convulso de asimilarlo. O sea, si se ve, por ejemplo, a veces las mujeres o algunos hombres ven una rata y esto es un problema donde se siente un pánico impresionante. Hasta incluso el animal ni siquiera está atacando, solo su presencia. Entonces, hablemos específicamente de la interacción con otros seres y en lo que respecta a los reptiles. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hay a nivel mental que se dé ese estado de no asimilación? ¿Qué hay? Hay como en la glándula pineal, como en esta parte, hay algo o abierto o cerrado que, que, que crea un choque energético, emocional, y desestabiliza como el sistema nervioso, y la persona podría perder hasta la razón, porque es como si estuviera programada a que el mundo solo es de una manera, de una forma, y al chocar con todo esto no lo soporta el cuerpo. Bien. Es ya una programación en cada persona. Es como si tuviera los ojos cerrados, como si viviera con los ojos cerrados. Magda, quiero que te insertes, te sumerjas allí en esto que tú acabas de mencionar. Toca esto y dime qué es. Y una vez lo reconoces y me menciones qué es. ¿Cómo es que tiene esta adaptabilidad como a nuestra psiquis, a nuestra fisicalidad? ¿Y de qué forma se puede modificar o sustraer o eliminar? Aquí en este centro, como en la parte de la glándula pineal, hay como una aletica. Y a medida que tú vas teniendo como una conciencia y moviendo la energía en tu cerebro, cuando investigas, cuando vas más profundo, cuando es como si entraras en ti, en tu mundo, eso se va modificando, se va abriendo, se va expandiendo. Y es como si quedara una antena receptora de información de la energía y de lo que pasa, más allá de la parte física. Y cuando la abres y cuando la entiendes, es como si pudieras ver el mundo de una manera más amplia, como si esa energía pudiera entrar y tú conectas con esa información. Te da más capacidad de entendimiento y de apertura al universo y a la realidad que no vives día a día. ¿Quién ha colocado esto allí? Este filtro. ¿Quién o qué? Hay unas razas, estas razas que controlan. Ahí nosotros estamos siendo fumigados. Nos están fumigando con cosas, sustancias que hacen que esto se selle. La comida, la información, hace que cada día esto se aplaste más y estemos limitados. Pero nosotros tenemos la capacidad de decidir abrirlo y de decidir estar abiertos a cualquier información, a cualquier energía. Verifiquemos por un momento lo del alimento. ¿A qué te refieres con el alimento? La comida. Hay algo que hay en el aire, son unas partículas negritas muy sutiles. Entonces caen en los alimentos, caen en el aire, caen en las plantas que nos comemos. Y esto hace que sea difícil para los humanos expandir como esta apertura. Lo quieren sellar, como si le pusieras como un concreto, un cemento, este sedimento con el que nos fumiga. Lo hace, pero no es que es su sistema de querer hacerlo, pero no lo logran en todos los humanos. Exacto, por allá voy. ¿En cuáles no lo logran? En las personas que se cuestionan quiénes son, qué son, que se cuestionan lo que les dicen, que no creen la realidad de todo lo que ven.
Esas personas tienen la capacidad de expandir más, de abrir más esta puerta al conocimiento, a la información. ¿Y en cuáles es efectivo esto? ¿Cuáles sí lo logran? No, ¿cuáles no lo logran? ¿Qué condición tienen en vida que hace que esto, por ejemplo, este concreto que busca comprimir, oprimir esto, se dé? Yo veo el miedo a, el miedo a la vida, el miedo al sistema. La gente que cree en las religiones, que cree en la política, en los controles, que entrega el poder a otros, como a lo que digan, a lo que diga la televisión, a lo que diga el político, porque están enfocados afuera, a ver quién ordena y quién dice. Estas personas son las que más se les sella, porque no pueden ver más allá, no entienden, no escuchan. Pero los que tienen miedo, los que obedecen culturalmente lo que dice su entorno, su familia, es que yo solo debo hacer lo que dicen en mi casa, los políticos, la religión, los que creen en ese Dios, en todo lo que es más humano, los que Doctor. no se pueden, exacto, que solo se quedan ahí. Bien, ahora volvamos, se dice que, bueno, vamos un poco al aspecto físico de los reptilianos, pero no vamos a ir a ver a los que son, los que tienen como un 60% más de humanos y que su morfología difiere, sino vamos a ver a uno físico, pero que su morfología, sin ser literal, sea más cercana a los primigenios. Bien. Ujú. Yo en alguna ocasión veía que estos seres tienen un cerebro mucho más prodigioso. eh, y digamos que ellos son de cierta forma más conscientes de su propia capacidad cerebral, que son muy psíquicos. ¿Qué ves? Es que todos tienen esa capacidad. Ellos pueden entrar como en tu cerebro y ejercer un control como un pito Sí. para bloquearte cerebralmente. Y todos lo tienen, solo que es como unos en más medida, más intenso, y también unos no quieren controlar a otros eh, y controlan como esa capacidad, pero hay unos que quieren controlar y pueden como con este sonido ensordecer a las personas y controlarlas como si quedaran hipnotizadas. Sí, a veces hay sonidos o infrasonidos que no son, que no son captables por el oído físico, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Em, o a veces se sienten pitidos, ¿no? Muchas personas sienten esto, ¿cómo es que se le llaman? Tinnitus, creo que es que se llaman, no sé el nombre científico, pero bueno, esas frecuencias que uno a veces percibe que son de un momento a otro, ¿sí? ¿Ves algo relacionado con esto? Sin decir que esto sea la explicación de todo. No, cuando ellos quieren controlarlo, hacen eso. Van directo a ese punto, es como si lanzaran un rayo a ese punto de nuestro aquí y lanzan como este sonido, como si esos pitos para los perritos, Ujú. así. Uf. Y hay un control, la persona queda así como hipnotizada, controlada. ¿Cómo una persona puede identificar que está bajo este efecto? Es que no se da cuenta. La persona no se da cuenta, Freddy. Actúa para esa persona normal. Es como si viviera, como si pensara que es el mismo. No se da cuenta. Pero estos seres lo hacen cuando quieren controlar, es porque quieren la energía, porque la persona tiene miedo y tienen ese acceso. Porque si la persona no tiene miedo, es como si No hay fisura. no hay manera de llegar a ese punto. Ok. Se le ve, sabes que veo la debilidad en la persona. Es débil de mente, débil de carácter, tiene miedo, es
como si no tuviera esa capacidad de expandirse ella misma en su cuerpo. Y esto lo leen los seres lo ven, la ven tan disminuida que ven que es frágil, que es fácil y, y no tienen que hacer mucho esfuerzo. Bueno, en un punto mencionabas que habían seres que ya estaban más con el tema de la élite desde el punto de vista administrativo aquí en la Tierra, en política, en religión y todo esto. ¿Ellos también están fisicalizados o no? O tal vez unos, otros no. Hay unos, Freddy, hay unos que están en laboratorios y están en oficinas del gobierno, pero muy altas, a un muy alto nivel. Hacen como parte de los mandos altos, como un intermedio entre el control y el ejército o las oficinas como de gobierno a nivel alto. Ahí hay varios Físicos. físicos. Hay mandatarios que, por ejemplo, los hayan visto físicos. O quienes tienen acceso a verlos de manera física. Solo los que controlan el mundo, pero los envían a veces para asustar a presidentes. Hacerles Ah, llamados de atención, ¿no? Un pequeño sí, memorando. sí, como para que se den cuenta que así sean presidentes no gobiernan nada, que son gobernados por otros. En cuanto a su tecnología, sus naves, háblame de esto. Son muy compactas, muy llenas de armamentos, de controles, son como muy militares, con muchas estrategias de guerra. Tienen camuflajes, tienen radares, detectan muchas cosas. Una pregunta aquí entre paréntesis, Magda, ya que estás tocando esta parte. ¿La vertiente militar de nuestro planeta tiene que ver con la influencia de ellos? Por ejemplo, voy a hacer un comentario. Cuando uno presta el servicio militar, todo es muy sistemático, todo es muy robotizado. La manera en que se marcha, las voces de mando, la manera en la cual uno se desempeña dentro del ambiente militar. Entonces, cuando uno está ahí, uno se da cuenta de eso, o sea, que todo está como limitado, siempre está esta jerarquización de los diferentes rangos militares, vuelvo y digo, y por otro lado, todo es como muy dominante, al mismo tiempo se percibe o se siente discriminación. O sea, los rangos están establecidos, entonces si pasa un señor que tiene algunos dibujitos acá, entonces ya el soldado es menos. Entonces, siempre me he preguntado eso, si tal vez esta influencia viene de allí. Sí, Ya. hay muchos que no son en sí físicos, pero sí controlados, eh, como etéricamente por reptiles que siempre los acompañan, siempre están ahí dándole como esa instrucción y esa fuerza que creen que son ellos, pero es el acompañante, que es el Uy, reptil, es que estos personajes son... dando la orden, haciéndolos fríos, porque son insensibles y fríos. Ellos están ahí como construyendo su ejército, pero no porque realmente les importe, ni les importe la patria, sino porque tienen que ejercer ese control. que es el ADN. Ujú. Sí, porque uno está ahí y ese ambiente es sumamente desagradable, ¿no? Para nada motivante. Entonces, todos son gritos, todos son recriminaciones, uno tiene que estar moviéndose al tiempo en simultaneidad cuando se hacen estas marchas, ¿sí? Todos estos honores a la bandera, cuando uno va y tiene que hacer parte de las bandas, sí, esas bandas de guerra, bandas que tocan toda esta música marcial, yo hice parte de eso. Entonces, esto tiene que ser muy sincronizado, exacto, no hay espacio para el error porque si no es un diminuto problema, cosas como esas, ¿no? Entonces, todo es muy robótico, muy sistematizado, desagradable, frío. Además, el contexto armamentista, ¿no? Coger una cosa de esas en la mano Bueno, nunca me agradó eso, ¿no? Hay gente que vibra con eso y le encantan las armas, pero
Era lo que yo veía. Entonces me preguntaba, y por eso te hago la pregunta, es si esto obedece, o más bien es una especie como de réplica a determinada escala de su propia jerarquización. Sí. Bien. Ahora, ¿qué más te pregunto yo aquí? Bueno, estamos hablando acerca de la tecnología, ¿no? La manera en la cual las naves y todo lo que tienen. ¿Hay alguna característica específica de sus mecanismos de desplazamiento? No, sí, veo que siempre su camuflaje es como muy especial. Sí, son naves diferentes, son llenas de muchas cosas. Es como si fueran pesadísimas por todo lo que cargan, como si fueran siempre con municiones, con mucha estrategia, pero son equipos y pueden moverse rápidamente a muchos lugares. A veces yo también he leído, y esto lo comparto, es que sus naves tienden a ser las cilíndricas, las de las características como cilíndricas. Sin que esto quiera decir que siempre sea así, ¿no? Simplemente es una observación de algo que yo leí en algún punto. Son diversas, Freddy. Sobre todo están muy selladas, Sí, 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 se ven muy todas herméticas. selladas. Sí, yo he visto, sí, eso es uno no le ve un orificio por ningún lado. Sí, Uno se pregunta, ¿pero cómo entran? ¿Cómo entran sí. a la nave? Muy bien. Bueno, Magda,